esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el Calvario su dolor, amor y paz, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad, cuerpo y sangre convertidos En este noveno Congreso Eucarístico Nacional del Perú, nuestros obispos han dedicado también un día al Día del Trabajo. En este día las reflexiones han versado sobre la misión continental, la misión del discípulo y la misión de la familia y del trabajo. Buenos días. Agradezco a Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno la cordial invitación que me hizo para venir a Chimbote a compartir con ustedes una reflexión e igualmente al Episcopado del Perú. He venido con muchísimo gusto y vamos a hacer una reflexión sobre el tema convocados a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Al celebrar la Santa Misa, llegado el momento de distribuir la comunión, el sacerdote presenta la hostia consagrada a los fieles y les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. En estas palabras se resume en gran parte la esencia de lo que estamos celebrando, las cuales se complementan con la respuesta que da la asamblea: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En efecto, cuando vamos a la Eucaristía, estamos respondiendo a la invitación que nos ha hecho el Señor de ser sus testigos, para lo cual es necesario recibirlo en nuestra casa, o mejor, en nuestro corazón, con el fin de pregonar que Él es el Salvador, que Él es el que da sentido a nuestra existencia, el que nos manifiesta de manera sublime el amor y la misericordia del Padre. La misión que tenemos todos los bautizados no es otra que la de ser discípulos de Jesús y testimoniar la muerte y resurrección de Él, que es nuestro Maestro, e igualmente testimoniar su vida nueva. Ser convidados por el Señor expresa el amor y la cercanía que Él tiene con cada uno de nosotros. Él nos invita para que lo recibamos en nosotros mismos, ya que participemos de su mesa. Sin embargo, no siempre logramos comprender el sentido y el alcance de esta invitación, ya que la relativizamos
o la volvemos algo rutinario que poco dice a nuestra vida, o simplemente no logramos percibir la profundidad de lo que ello significa. Sin duda alguna, esta situación puede ser bastante parecida a la que vivieron los mismos discípulos del Señor, los cuales después de la pasión y muerte de Jesús quedaron desorientados y abatidos. Algunos intentan abandonar el escenario de lo que para ellos hasta ese momento constituía el fracaso de sus ilusiones y esperanzas. De ahí que se requirió que el mismo Señor resucitado les ayudara, incluso con una catequesis de profundo corte bíblico, como fue en el caso de los discípulos de Emaús, para que ellos volvieran a la luz de la fe y se les abrieran los ojos para reconocer al Señor resucitado al partir el pan. En ese episodio se encuentran entrelazados los dos elementos centrales que aparecen en la invitación que nos hace el Señor cuando vamos a la Eucaristía: escuchar su palabra y recibirlo en la fracción del pan. Escuchar su palabra es algo absolutamente necesario para conocerlo, amarlo y seguirlo. Y lo más importante es que tenemos que tomar conciencia de que es el Señor mismo quien sale a nuestro encuentro, nos acompaña en el camino y más aún se hace camino para cada uno de nosotros. Igualmente, Él por amor da la vida por todos nosotros y se hace nuestra vida y nos invita para que vivamos en Él, a fin de que nunca vayamos a sufrir la muerte eterna. Y con el fin de que esto se hiciera realidad, Él mismo se nos entrega como el pan de vida, por medio del cual podemos reconocerlo como los discípulos de Emaús en la fracción del pan y nos fortalezcamos para ser sus testigos. El nexo entonces entre la palabra de Dios y la recepción de la Eucaristía es algo que encontramos desde el comienzo mismo de la Iglesia, tal como nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos hace ver cómo en la Iglesia de Jerusalén la comunidad se reunía para la escucha de la didaché, es decir, la enseñanza de los apóstoles basada en la palabra de Dios, y luego pasaban a la participación en la fracción del pan. Y asimismo, las comunidades fundadas por Pablo se reunían para la fracción del pan, precedida por largas catequesis del apóstol. Si recorremos la historia de la liturgia y particularmente de la celebración eucarística, nos damos cuenta de que siempre han estado presentes en ella tanto la proclamación y explicación de la palabra como la realización del banquete sacrificial de Cristo. Los cambios que se han realizado a lo largo de 20 siglos no han trastocado lo fundamental, por el contrario, han respetado la tradición que viene de los primeros siglos. La Iglesia siempre ha sido respetuosa de su pasado, pero al mismo tiempo ha querido adaptar las celebraciones a los contextos humanos y culturales de las distintas regiones. De esa manera, la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, ha sido fiel a la conservación de lo inmutable del depósito de la fe, a pesar de las variedades de ritos y oraciones. Nosotros, en la actualidad, somos, por tanto, herederos de una larga tradición eucarística, en lo que a lo largo de la historia se ha venido celebrando la Santa Misa, con la clara conciencia de que allí, bajo las especies eucarísticas, encontramos al Señor y que su presencia es real, no simplemente simbólica, tal como lo definió el Concilio de Trento. Al respecto, son clarificadoras las palabras de Pablo VI al explicar la singularidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, al decirnos que
se llama real, no por exclusión, sino por antonomasia, porque es sustancial, porque ciertamente se hace presente Cristo todo entero en su realidad física, aún corporalmente. Así pues, cuando la Iglesia nos invita a participar activamente de la Eucaristía, lo que hace es invitarnos a encontrarnos con el Señor, tanto en su palabra como bajo las especies eucarísticas. Y de hecho, en la mesa eucarística estamos participando tanto de la palabra de Dios como de la Eucaristía, y por ello desde hace muchos años ha sido posible relacionar en la misa el parangón hecho por los padres de la Iglesia con las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan del Señor. Al abordar una reflexión sobre este tema, convocados a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, trataremos de mirar 4 aspectos fundamentales de lo que significa esa convocación, lo que está implicado en la mesa de la palabra, lo referente a la mesa del pan y las consecuencias de esa participación. Primero, hemos sido convocados. Para entender mejor el alcance de lo que significa esta invitación del Señor, es importante mirar con detenimiento lo que significa la palabra convocar. Etimológicamente, esa palabra proviene del latín convocare, que significa llamar a una o varias personas hacia sí para que asistan a un acto o lugar determinado. La palabra convocar está compuesta por el complemento circunstancial con, de compañía, y por el sufijo evoco, de llamar en voz alta, mandar a venir. Veamos cuál es el sentido bíblico de esa palabra. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el verbo en hebreo ahmosab, y es utilizado para designar la fiesta de la convocación celebrada por los israelitas los días sábado, cuando el pueblo se reunía en asamblea y durante los cuales no estaba permitido llevar a cabo ningún trabajo servil. Dichas asambleas se realizaban el primer sábado y el séptimo de la fiesta de los Ácimos y de Pentecostés, como también para el último después del gran día de la expiación y el primero y octavo día de la fiesta de los tabernáculos. En el Nuevo Testamento, la palabra convocar en voz media significa llamar junto a sí, sikkaleo, y lo encontramos presente sobre todo en las obras de Lucas, en donde recurre 7 de las 8 veces presentes en todo el Nuevo Testamento. De las diferentes maneras que encontramos la palabra en el Antiguo Testamento y sikkaleo en el Nuevo Testamento, podemos deducir varias significaciones del vocablo convocar que permiten no solo atribuirlas al sacramento de la Eucaristía, sino que iluminan lo que es esta convocación que recibimos. En los textos veterotestamentarios encontramos cómo Dios convoca a su pueblo en asamblea litúrgica. Dicha asamblea no es solo convocada para escuchar y celebrar a un Dios vivo, sino que al mismo tiempo es santificada por el convocador en y desde la historia. Esta realidad de los convocados pasa al Nuevo Testamento como asamblea eclesial en la evocación a la iglesia del desierto, es decir, a los peregrinos hacia la tierra prometida, que son el Israel de Dios, los convocados, la iglesia. Esta palabra tiene una dimensión escatológica. En las parábolas lucanas sobre los invitados al banquete y los puestos en que se sientan dichos invitados, encontramos el término invitar, kaleo, sufijo de convocar, en un contexto de cena, de comida y banquete del reino que evidentemente evoca la realidad escatológica de la Eucaristía. Al respecto nos dice el Papa Benedicto XVI, que
que en cada celebración eucarística se realiza sacramentalmente la reunión escatológica del pueblo de Dios. El banquete eucarístico es para nosotros anticipación real del banquete final anunciado por los profetas y descrita en el Nuevo Testamento como las bodas del Cordero, que se ha de celebrar en la alegría de la comunión de los santos. En esas parábolas del banquete igualmente se quiere resaltar la indignidad de algunos de los invitados, ya sea porque no acogen la convocación o porque no observan la debida conducta moral. En cambio, los pobres, enfermos, pecadores, que eran despreciados en Israel por las personas piadosas, aceptan la invitación al banquete. Convocados para la comunión y el anuncio. El verbo kaleo en voz media lo encontramos en el relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando, movido por la acción del Espíritu Santo, el centurión romano Cornelio convoca en casa a sus parientes y amigos íntimos para hospedar al apóstol Pedro y recibir el anuncio de la buena noticia, es decir, para vivir el Pentecostés de los gentiles y recibir la autorización del mismo Espíritu Santo para ser bautizados. De esta manera se subraya el hecho de que estamos invitados a vivir la Eucaristía como un lugar privilegiado de comunión. En efecto, a través de ella estamos llamados a mostrar nuestra comunión eclesial con el obispo y de manera muy especial con el Santo Padre, sucesor de Pedro. El documento de Aparecida nos recuerda esta realidad al decirnos que la Eucaristía es uno de los lugares eclesiales para la comunión. Reunida y alimentada por la palabra y la Eucaristía, la Iglesia Católica existe y se manifiesta en cada iglesia particular en comunión con el obispo de Roma. Esta es, como lo afirma el concilio, una porción del pueblo de Dios confiada a un obispo para que apaciente con su presbiterio. Cuando se comulga dignamente a Jesucristo Eucaristía, se hace comunión con el Papa, su magisterio y por ende con la Iglesia y la vida sacramental. Ahora bien, al analizar la palabra convocar en dicho relato del centurión Cornelio, se resalta igualmente que la Eucaristía es también lugar privilegiado para la evangelización, ya que se muestra la estrecha relación entre Eucaristía y querigma. Por esto, quien celebra rectamente en obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud y suscita una participación plena, activa y fructuosa con todos los fieles, suscita al mismo tiempo y alimenta la experiencia del amor de Dios entre quienes celebran la Eucaristía. Dimensión festiva de la convocación. Este verbo en griego en voz activa lo encontramos en las parábolas de la misericordia, en las que se nos habla de la oveja y de la dracma perdidas. Sus dueños llegan a casa y convocan a los amigos y vecinos y les dicen: alégrense conmigo porque he hallado la oveja y la dracma que se me habían perdido. Así se nos muestra entonces que al ser convocados al banquete eucarístico, estamos llamados a la fiesta de la misericordia y de la alegría. Esta dimensión ha sido evocada por los obispos en Aparecida, nombrando varias veces este fruto del Espíritu Santo que brota del reconocimiento del amor de Dios en nuestras vidas, para morir al pecado, al egoísmo, al hombre viejo y dar nacimiento al hombre nuevo. Sin duda alguna, este fue el caso de San Pablo, quien de la intimidad con Cristo vivo, Eucaristía, debió tomar fuerzas para luego convocar a los principales judíos en Roma y darles testimonio de los sufrimientos en que vivía por causa de Cristo y del Evangelio. Y otro caso similar, sobre convocados para testimoniar a Dios, sucede cuando el Sanedrín es convocado para ir a la cárcel y buscar a los apóstoles
que habían sido encarcelados por el sumo sacerdote y los suyos el día anterior. Pero dichos convocados terminaron dando testimonio del obrar a Dios al anunciar que el ángel del Señor había liberado a los apóstoles de la prisión y les había enviado a enseñar al pueblo la palabra de salvación. En otras palabras, ser convocados para el memorial de su total entrega no consiste en la simple repetición de la última cena, sino en adentrarnos en la novedad radical del culto cristiano. Jesús nos ha encomendado así la tarea de participar de su hora. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de manera pasiva el Logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Al ser convocados en la Eucaristía, se nos invita entonces en lo más íntimo de nuestro ser a un cambio destinado a suscitar un proceso de transformación personal y de la realidad que nos rodea. Convocados para la misión. La misión que recibimos después de intimar con Jesús muerto y resucitado en la Eucaristía no la podemos reducir a la transformación de nuestro ser y de la sociedad, ni al simple testimonio de la Pascua de Cristo que obra en nuestras vidas. Tenemos más bien que advertir que la misión de los convocados es multidimensional. En realidad, somos convocados para la misión. En el Evangelio encontramos que Jesús convoca a los 12, dándoles autoridad y poder sobre los demonios, y los envía a proclamar el reino, a anunciar la buena nueva de la salvación y a curar los enfermos. Así pues, toda la misión eclesial brota de la Eucaristía. Es en la Eucaristía en donde somos enviados y de donde la Iglesia recibe la gracia para cumplir su misión. Este aspecto fue muy bien resaltado en el documento de Puebla, como ya en la ponencia anterior se nos comentó. Otras dimensiones. Decíamos que la misión de los convocados es multidimensional, porque toda la misión eclesial brota de la Eucaristía. Además de lo que acabamos de subrayar, podríamos mencionar también que estamos llamados a conformar una comunidad de amor que refleje la gloria del amor de Dios para que así atraiga a las personas y a todos los pueblos a Cristo. Distinción para hacerlo tomar parte de la asamblea de la nueva alianza, en el ágape sin tiempo ni espacio, en donde el banquete a compartir es el mismo Dios que se nos da como alimento vivificador en su palabra y en su cuerpo y sangre. Pero también somos convocados para encontrarnos con los hermanos, en especial con los más pobres y necesitados, por quien Jesús murió y resucitó. Es allí donde Él nos revela nuestra identidad como discípulos y misioneros de la Iglesia. Segundo punto, la mesa de la palabra. Como ya indicamos en la narración de los discípulos de Emaús, Cristo mismo interviene directamente para enseñar. Nos dice el relato que, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, los lleva al descubrimiento del misterio de su persona. Sus palabras hacen arder los corazones de los discípulos, los saca de la oscuridad, de la tristeza y desesperación, y suscita en ellos el deseo de permanecer con Él. Por este motivo, ellos le dicen con humildad y admiración: quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Dios habla a su pueblo. Esta experiencia de un encuentro personal con la misma palabra, en este caso con Jesús, palabra eterna del Padre, no la tuvieron los santos en el Antiguo Testamento. La tuvieron, sí, los habitantes de Palestina durante la vida pública de Jesús, muchos de los cuales se hicieron sus discípulos. Otros, en cambio, no la comprendieron o simplemente la dejaron pasar de largo. Sin embargo, esa gracia la tenemos también nosotros, ya que al participar de la Eucaristía el Señor nos habla y nos da su cuerpo y su sangre.
En otras palabras, tenemos esa misma experiencia, pero en forma sacramental, aunque igualmente válida. A causa de nuestra fe, podemos ver y oír lo que vieron y oyeron los apóstoles. Es una gracia especial e incalculable el hecho de que en la celebración de la Eucaristía, que constituye el corazón mismo de la acción litúrgica, se proclame la palabra de Dios. Por medio de esa proclamación, a lo largo de 3 años del ciclo dominical y 2 años del ciclo anual, podemos llegar a conocer prácticamente todo el contenido de la Sagrada Escritura. En la mesa de la palabra se nos coloca frente al gran desafío de acogerla con un corazón renovado, dejándonos enseñar y dando un tiempo a la escucha interior del Señor para poder vivir y predicar también esa palabra. Allí de manera elocuente cumplimos nuestra realidad de ser verdaderamente discípulos. Precisamente el documento de Aparecida, al describir la realidad del discipulado, nos dice que, al igual que las primeras comunidades de cristianos, hoy nos reunimos asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones. Y el Papa Benedicto XVI, en su discurso inaugural de Aparecida, acentúa cómo a partir de la escucha de la palabra se alienta el espíritu misionero. En efecto, el discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las 2 caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. La celebración de la Eucaristía ha estado vinculada desde la antigüedad a la lectura de la Sagrada Escritura, a la oración y al canto de toda la asamblea. El esquema ritual de la liturgia de la palabra está constituido y estructurado a manera de diálogo entre Dios y su pueblo. Dios habla a su pueblo a través de la ley y los profetas. El pueblo responde a Dios y medita la revelación. Dios habla a través de los apóstoles y el pueblo aclama a Cristo Maestro. Cristo mismo nos revela la palabra del Padre. El sacerdote, sacramento de Cristo, aplica y explica ese mensaje al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios acepta esa manifestación de Dios y pronuncia con fe el credo. Y finalmente el pueblo sacerdotal ora pidiendo al Padre la aplicación universal de esa redención anunciada en la palabra. De este modo, la liturgia de la palabra, por su naturaleza teológica y por su estructura ritual, es un diálogo o conversación entre Dios que habla y vivifica y un pueblo que escucha, responde y acepta su manifestación. En la celebración eucarística, Dios, presente en la asamblea, habla cada día a su pueblo y lo hace a través de una serie de mediaciones. La proclamación en sí misma de la palabra, los ministros que proclaman y el lugar. Las lecturas bíblicas con los cantos que se intercalan constituyen la parte central de la liturgia de la palabra, y en ella se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos. Es por esta razón que no se pueden sustituir las lecturas bíblicas por otras lecturas, aunque tuvieran indudable valor religioso y moral. Importancia de la proclamación de la palabra. Lamentablemente, durante una larga época inmediatamente anterior al Vaticano II, se había reducido la importancia de la celebración de la palabra y se había puesto todo el acento de la misa en la liturgia eucarística, lo cual produjo como consecuencia que los fieles muchas veces no participaran e incluso no asistieran a la celebración de la palabra, o bien dedicaran ese tiempo a la satisfacción de su piedad individual.
A Dios gracias, las posibilidades creadas actualmente por la renovación litúrgica postconciliar han servido para que se participe con entusiasmo en la mesa de la palabra de Dios. El signo más importante en esta parte de la misa es precisamente la palabra, la cual sirve de puente entre Dios que habla y los hombres que escuchan. Asimismo, es la palabra la que permite que durante la acción litúrgica se pueda entablar una intercomunicación humana entre los distintos asistentes y el celebrante, de tal manera que la palabra se escucha y se pronuncia. Nos permite oír lo que el Señor nos dice y al mismo tiempo expresar nuestras necesidades. La palabra de Dios que se proclama constituye entonces una comida sustancial, alimento espiritual, fuente de plegaria para toda la Iglesia que se inspira en las Sagradas Escrituras para componer sus oraciones y las fórmulas litúrgicas, y así cada uno de los fieles es iluminado y conducido a la vivencia y penetración del misterio que celebra. Exigencias para el proclamador de la palabra. Ahora bien, si la palabra tiene tanta importancia en la liturgia, ella no debe ser simplemente leída, sino proclamada solemnemente. Este oficio de proclamador en cuanto tal no corresponde a una función presidencial, pues pueden participar otros ministros, lectores, diáconos y solo supletoriamente el presidente. Lo importante es que asuma con gran responsabilidad el encargo, sabiendo que es vocero nada menos que de la palabra salvífica. Es por esta razón que el obispo, al instituir oficialmente un ministro lector, ora sobre él pidiendo al Señor que le conceda meditar asiduamente la palabra, para que penetrado y transformado por ella, la anuncie con fidelidad a sus hermanos y le hace entrega del libro de la Sagrada Escritura. Las recomendaciones que le hace el obispo son muy dicientes. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. La exigencia de meditar y hacer propia la palabra que se transmite no es sino parte de esa coherencia que debe existir por parte del que proclama. Tiene que ser un hombre o una mujer de fe, que como buen discípulo del Señor se afianza en su palabra, se alimenta de ella y la lleva permanentemente a su corazón. Solo así se tornará también en él o en ella en palabra viva. Las exigencias que toma el ritual de ordenación de los presbíteros es más exigente aún. No solo da ya por supuesto lo anterior, sino que además le pide al sacerdote que al realizar el ministerio de la palabra se comprometa a preparar la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Y es que precisamente la palabra del Señor pasa por esta mediación humana, fruto de una vocación muy particular. El sacerdote en la celebración de la misa no puede descuidar el ministerio de la homilía, la cual hace parte fundamental de la mesa de la palabra. Y yo creo que aquí, sacerdotes y obispos, tendríamos que hacer una profunda reflexión, porque muchas veces nuestras homilías son repetitivas, aburridas, que nada dicen a la gente, pero fundamentalmente porque no se ha preparado, pero sobre todo porque no hemos llevado a nuestra vida la palabra del Señor. Bien sabemos que la primera y principal tarea que tenemos los obispos es precisamente la de ser maestros de fe y testigos de la palabra. La misión evangelizadora es en realidad la razón más profunda por la cual hemos sido constituidos sucesores de los apóstoles. El anuncio de Cristo debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras tareas y por lo tanto tenemos que ser los primeros predicadores del Evangelio con la palabra y con el testimonio de nuestra vida.
Precisamente en el interrogatorio del día de nuestra ordenación episcopal se nos pregunta: ¿quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Y decimos con fe y con la confianza puesta en el Señor: sí, quiero. Es interesante ver que el formulario del rito de ordenación no pregunta simplemente si queremos anunciar el Evangelio, sino que señala cómo la Iglesia quiere que cumplamos esta tarea, con fidelidad y con constancia. Y porque la fidelidad al mensaje que transmitimos es absolutamente esencial, la pregunta que se nos hace de inmediato en el interrogatorio de la ordenación es: ¿quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar? Y quizá con temor, pero con infinito amor, hemos respondido: sí, quiero. La fidelidad al mensaje es algo que nunca podemos perder de vista, pues nuestra tarea es anunciar la palabra del Señor, su buena nueva. Pablo VI señaló con gran claridad que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, la promesa, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Tampoco podemos olvidar que es la Iglesia la que pone en nuestra boca la palabra que nos salva, esa palabra que ella misma ha recibido, y por eso es ella la que nos da el mandato para que vayamos a predicar. Nos dice Pablo VI, a predicar no a sí mismos o sus ideas personales, sino un evangelio del que ni ellos ni ellas son dueños o propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad. Volviendo a recordar el rito de ordenación episcopal, uno de los momentos más solemnes es cuando los diáconos colocan el evangeliario abierto sobre la cabeza del ordenando. Al explicar esta parte del rito nos dice Juan Pablo II: con ello se quiere expresar de una parte que la palabra arropa y protege el ministerio del obispo, y de otra que ha de vivir completamente sumiso a la palabra de Dios mediante la dedicación cotidiana a la predicación del Evangelio con toda paciencia y doctrina. Así pues, su tarea está enmarcada por el anuncio de la palabra, por la conservación amorosa de la verdad, por la defensa valerosa de la misma, la cual debe testimoniar personalmente con su vida. La asamblea, además, es iluminada por la palabra proclamada, con ministros idóneos y bien preparados. A partir de la renovación litúrgica posconciliar han surgido grupos de lectores y cantores, más aún verdaderas escuelas de hombres y mujeres que con gran dedicación se dedican a esto. Por esta razón, en donde se llevan procesos de nueva evangelización, la mesa de la palabra de Dios hace que comiencen los fieles a palpitar con un nuevo espíritu y sientan el deseo de vivir con coherencia en medio de pequeñas comunidades. Finalmente, es de advertir que para ayudar a un mayor descubrimiento de la presencia de Dios en la mesa de su palabra, es necesario cuidar la forma externa del leccionario. El leccionario bíblico es el signo de aquella palabra que, inspirada por el Espíritu Santo, la Iglesia recibió y conserva con especial esmero, ya que este libro es, en la acción litúrgica, signo de realidades celestiales y por consiguiente debe ser digno, decoroso y bello. Asimismo, no se debe descuidar el ambón, el cual debe estar dispuesto de tal manera que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios que se posa sobre él, y al mismo tiempo debe estar situado de tal manera que sirva para recordar que allí, en la misa, se da la doble mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y que ayude lo mejor posible durante la liturgia de la palabra a la audición y atención de los fieles. El pueblo responde a Dios.
La proclamación litúrgica de la palabra de Dios en la Asamblea Eucarística no es un momento de meditación y catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas de nuevo siempre las exigencias de la alianza. El pueblo de Dios, por su parte, se siente llamado a responder a este diálogo de amor, con la acción de gracias y la alabanza, pero verificando al mismo tiempo su fidelidad en el esfuerzo de una continua conversión. Por eso son importantes las intervenciones participativas de la Asamblea que expresen su respuesta a Dios que se le manifiesta. Estas intervenciones participativas son el salmo responsorial, las aclamaciones antes y después de las lecturas, las posturas físicas, sentados o de pie, y la atención receptiva que debe mantener. También la recitación del símbolo apostólico, el credo, después de la homilía y antes de la oración de los fieles. Para resaltar la mesa de la palabra es necesario, por consiguiente, dar vida a todos estos signos y hacerlos realmente expresivos de los sentimientos que el creyente mantiene ante Dios. En efecto, Dios, al comunicar su palabra, espera nuestra respuesta que Cristo dio ya por nosotros con su amén, y que el Espíritu Santo hace resonar en nosotros, de modo que lo que se ha escuchado impregne totalmente nuestra vida. Tercer aspecto, a la mesa de la Eucaristía. Dentro de las hermosas reflexiones que nos ofrece el Papa acerca de lo que es el amor de Dios, vale la pena recordar estas palabras que se refieren a la Eucaristía en la encíclica Deus Caritas Est. Dice el Papa: si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el Logos, la sabiduría eterna, este Logos ahora se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. Así pues, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Más aún, se hizo pan de vida, y por eso el Señor mismo nos invita a participar a la mesa del pan eucarístico. Quizá esta es la realidad que sobresale ante nuestros fieles cuando hablamos de la Eucaristía. El mismo Juan Pablo II nos recuerda que no hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. De ahí la importancia de ligar estrechamente las dos mesas que nos ofrece el Señor y a las cuales nos invita simultáneamente. La palabra nos dispone a la Eucaristía. Las dos hacen parte de una misma realidad y hacen presente a la misma persona, el Señor resucitado. De tal manera que si queremos encontrarnos con Cristo en la Eucaristía, debemos tomar conciencia de que lo encontramos en la palabra y en el pan de vida. Por esta razón, la Eucaristía es el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo vivo, porque allí Él nos habla y nos muestra el camino, y al mismo tiempo nos alimenta y nos fortalece hasta volverse prácticamente uno con nosotros. A través de la Eucaristía plenamente vivida podemos decir con San Pablo: y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Al mismo tiempo, la Eucaristía, y de manera particular la celebración dominical, continúa siendo el centro vivo y permanente en torno al cual se congrega toda la comunidad eclesial. Banquete y sacrificio. Al aceptar la invitación que nos hace el Señor para comer su cuerpo y beber su sangre, lo estamos reconociendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En efecto, la Eucaristía es banquete y al mismo tiempo sacrificio. Es el Cordero sacrificado de la nueva alianza, pero también es el pan de vida. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en la que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor.
Nosotros nos reunimos en la Asamblea Eucarística de Acción de Gracias precisamente para tomar parte de este banquete sacrificial. Jesús, el verdadero Cordero Pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical que se nos propone en esta celebración. Estos dos aspectos de la mesa de la Eucaristía son fundamentales e inseparables, y cada uno de ellos subraya dimensiones importantísimas para nuestra vida cristiana. Como banquete, sentimos que estamos compartiendo de manera festiva una cena, en la que somos muchos los invitados y estrechamos por ese banquete vínculos de comunión fraterna. En otras palabras, somos la comunidad, la familia del Señor, que pasamos a la mesa para compartir el pan y expresamos igualmente la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros. En cambio, como sacrificio, debemos hacer presente la entrega que hizo el Señor de toda su vida, entregándonos su cuerpo en la cruz y derramando su sangre para lograr nuestra salvación. Ello nos lleva a tomar conciencia de la necesidad de conversión, de corresponder con amor a su entrega y de entregarnos igualmente cada uno de nosotros, uniéndonos al sacrificio del Señor. Se trata, por lo tanto, de un memorial, por medio del cual anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección hasta que Él vuelva. En otras palabras, por medio de la Eucaristía se actualiza el pasado y nos proyectamos hacia el futuro de la última venida del Señor. En la Eucaristía pregustamos el cumplimiento de la promesa escatológica a la cual se encamina toda la humanidad y la creación entera, y se realiza sacramentalmente el banquete escatológico de todo el pueblo de Dios, descrito en el Nuevo Testamento como las bodas del Cordero. Al tomar conciencia clara de esta realidad, comprendemos el necesario nexo que se hace con el sacramento de la reconciliación, que nos prepara para que nos acerquemos debidamente a recibir al Señor, a participar de su mesa. Banquete y sacrificio son ambos expresiones del amor del Señor que perduran por todos los siglos. Por fe sabemos que su sacrificio y su cena se prolongan a través de los tiempos, en cumplimiento de la invitación que mismo Jesús hizo a los apóstoles: tomad y comed, tomad y bebed. Así ellos participaron del sacrificio, comiendo de la víctima y comulgando con ella. Esa comida se convirtió en expresión de la donación del Señor, en la entrega por cada uno de nosotros y por la humanidad entera, y en la comunión fraterna que se establecía entre sus discípulos. Desde la última cena celebrada en el cenáculo, Cristo continúa presente en la Eucaristía, invitándonos a comer esa cena y a unirnos a su sacrificio redentor. Por ello les dijo claramente a los apóstoles: haced esto en